Aleluya. Ha llegado un momento muy importante, esperado por todos. La primera vez que escuché al pastor Toribio predicar fue en una convención de la Asamblea de Dios. Quedé impresionado. Y Franklin Pacheco me lo había recomendado. Una hermana que está en España también. Traté de hacerlo contacto con el pastor Toribio, pero parece que no era el tiempo. El mes pasado, los jóvenes de aquí, de Villamella, hicieron una actividad y para sorpresa mía, el predicador fue el pastor Toribio. Y dije, esta es mi oportunidad para tener con nosotros a este hombre de Dios. Así que yo le invito a que se pongan de pie para que recibamos a este hombre ungido de Dios. Puede pasar, pastor. Aleluya. Yo le voy a decir. Amada iglesia del Señor, son todos ustedes bendecidos en Cristo. Para mí, así como lo es para el pastor, es de gran alegría estar entre ustedes por primera vez, aunque ya estuve acá, pero con otro público, un público joven. Pero aquí están los hijos de la casa, en el día congregacional principal que sé que ustedes tienen. Y cada vez que tengo la oportunidad de compartir la gracia que el Señor me ha dado y colaborar así con la obra de la edificación de la iglesia del Señor y la reconciliación del mundo con Él, créame que siento que es un privilegio inmerecido y me llena de mucha emoción. Agradezco al pastor Zacarías, a su esposa, a su familia, el liderazgo de esta casa de fe y todos en sentido general. Yo les entrego un abrazo de nuestra congregación Venga a su Reino. Estamos en la parte oeste de Santo Domingo, específicamente en el municipio de Los Alcarrizos. Reciba un abrazo de nuestra casa de fe, de mi familia, esposa, hijos. Me acompaña uno de los hijos de nuestra casa de fe, parte de la juventud de allá, el hermano Starling, que está por ahí. Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay un aspecto de la fe que constituye un dilema para la mayoría de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no por ser un dilema de parte de Dios, sino porque se convierte en un dilema, en una especie de conflicto en nosotros. Y es el aspecto de empezar a caminar en la conciencia del propósito de Dios y en la asignación que ese propósito nos da. Se lo voy a repetir porque usted debe comprender esto. Si algo me interesa, no es solo que usted sienta hoy la presencia de Dios, sino que usted entienda el mensaje de Dios. Porque si logramos que usted entienda el mensaje de Dios, entonces usted dará el fruto del propósito de ese mensaje. ¿Está conmigo? Entonces yo les dije que ese dilema no está en Dios, ese conflicto está en nosotros. Por nosotros no comprender el propósito de la fe, por no asimilar esto, pues no entendemos ni asumimos la asignación que el propósito nos da. A esto nosotros comúnmente le decimos llamado, el llamado de Dios. Y cuando hablo aquí de llamado, no me refiero a la invitación general que Dios le hace a todo el mundo por medio de la predicación del Evangelio. Ese es un llamado general, la invitación a la salvación. Me refiero al llamado como a esa asignación personal que Dios tiene con cada uno. ¿Cuál es el porqué de yo estar acá? Sumado a salvarme, sumado a reconciliarme con Dios, hay una tarea de propósito que yo tengo que cumplir. Y eso se convierte en tu misión de vida. Y es por lo cual le darás reporte al Señor de qué hiciste con lo que Él te dio.
Dentro de la configuración de su fe están los dones, está la medida de gracia, los recursos que Dios le ha dado a cada uno para el servicio al Señor. De manera que Dios te salva, pero a la vez te responsabiliza con la salvación. ¿Está conmigo? Entonces, no vamos a leer un texto per se, sino que nos vamos a ubicar en el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Usted puede dejar su Biblia abierta porque no voy a leer como tal, pero vamos a caminar en ese capítulo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces puede sentarse, por favor. Lo primero que debemos establecer es que Dios todo lo que hace es en base y en pos de un propósito. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 11, donde declara que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Deje su Biblia abierta, por favor, o encendida si es celular o tablet. Si la Biblia dice que Dios hace todas las cosas, y esa palabra todas las cosas abarca la actividad de Dios, eso implica su creación. Todo lo que Dios produce con la actividad de su poder, dice ahí que es conforme, que está sujeto al designio de su voluntad. Cuando hablamos de voluntad, por usar un término figurativo, hablamos del corazón de Dios, del deseo de Dios. Ahora, cuando hablamos de designio, estamos hablando de la idea, estamos hablando de la intención, del propósito. Detrás de toda acción, normalmente hay una intención. Cuando ahí dice que Dios hace, está hablando de los hechos, de la actividad de Dios. Pero cuando dice conforme al designio, está hablando de la intencionalidad de Dios. ¿Cuál es la intención detrás de todo lo que Dios hace? De manera que eso nos dice que nuestro Dios es de propósito. Dios no hace nada a la suerte. Dios no hace nada por accidente. Dios no crea o hace algo y lo coloca en un espacio a ver qué da. Para luego de dar algo, Él entonces definir, pero eso da para esto. No. Todo lo que Dios hace lo antecede con un propósito. Eso indica que la existencia nuestra tiene un porqué, tiene un propósito. Y el mayor descubrimiento que puede hacer una persona en la vida es saber cuál es el propósito de su existencia. Pero usted no logrará conocer el propósito de su existencia sin conocer al creador de su existencia. Entonces, lo primero que usted debe descubrir es quién es Dios. En consecuencia a este descubrimiento, usted sabrá quién es usted. Y al saber quién es usted, sabrá para qué usted está en la tierra. Si esto no ocurre, usted habrá pasado en vano por la vida. Aunque se case, aunque tenga hijos, aunque trabaje, aunque sea profesional. Si usted no descubre esto, usted pasó en vano por la vida. Porque usted solo sirvió para asuntos temporales, pero no para asuntos eternos. Y lo temporal caduca en el tiempo, pero lo eterno permanece para siempre. Amén. Y toda obra de los hombres será juzgada, y solo la que sea aprobada permanecerá, la otra será reprobada. ¿Está conmigo? En este sentido, ese propósito está en Dios. Pero para Dios transferir ese propósito desde la dimensión eterna, donde dice Isaías que Dios habita, a la dimensión nuestra, ahí tiene que funcionar algo. Y es la comprensión, la fe y la obediencia a ese propósito. Normalmente el propósito de Dios se comunica por medio de un llamado. El llamado tiene que ver con ese encuentro entre nosotros y Dios. Es el momento donde Dios te hace consciente de quién es Él, quién eres tú y para qué te trajo a la vida. Y eso nosotros lo vemos en toda la Biblia.
en todos los hombres y mujeres que Dios llamó, normalmente se registra su llamado. Y cuando usted estudia en la Biblia los llamados de Dios a los hombres y mujeres que ahí se mencionan, usted encontrará que normalmente hay una presentación de quién es Dios. Y normalmente hay una revelación de quién es aquel que Dios está hablando con él. Por eso normalmente le cambiaba el nombre. Para darle a entender, tú no eres lo que tu crianza y tu historia dijo que tú eras, sino lo que yo planeé en la eternidad. Luego usted ve en los llamados la designación de Dios, la comisión, Dios diciéndole una tarea. Y es el caso que vemos en el capítulo 3. En el capítulo 3 hay un hombre que está en el tercer ciclo de sus cuarentenas de edades. El hombre ya está dentro de sus 80 años caminando. Cada 40 años de Moisés representaron una etapa, una preparación. De ahí que en la numerología bíblica se establece el significado de 40 como preparación de propósito. Casi siempre que usted ve el número 40 en la Biblia, tuvo que ver con cerrar un ciclo de algo, con preparar algo. Casi siempre que usted lo ve, encontrará esto. Entonces Moisés tiene 80 años y ya va caminando en la construcción de sus próximos 40 años. 40 años que tiene en Egipto, 40 años que tiene en Madián, y ahora va a tener 40 años más, pero en un peregrinaje en el desierto. Entonces ya se han cerrado dos ciclos en la vida de Moisés. Un ciclo llamado Egipto, otro ciclo llamado Madián. El hombre tiene un propósito, pero no lo sabe. 80 años viviendo en la tierra sin saber cuál era su propósito. Había un porqué detrás de él no haber muerto en el río Nilo, propósito. Había un porqué de la hija de Faraón haberlo encontrado, propósito. Había un porqué en la razón de la ciudad o nación de Egipto, propósito, pero él no lo sabía. Moisés vivió 80 años inconsciente de su propósito. La pregunta sería, ¿cuántos años tiene usted viviendo inconsciente de su propósito? Y es posible estar en la iglesia sin saber propósito, solamente con la esperanza de un traslado, de llegar al cielo. Pero si Cristo solo murió para un traslado, pues ese sacrificio como que no tiene un gran propósito. Es que nos vamos. Sí, hay un propósito que cumplir. Pero usted no lo va a comprender si no se le revela. Y la Biblia lo revela. Amén. Entonces Moisés tiene un encuentro con Dios. Lo primero que Dios hace es que llama su atención. Él está cotidianamente en sus tareas, atendiendo las ovejas de su suegro. Pero hay algo inusual. Hay un árbol, una planta que se enciende y llama la atención de Moisés, que no se consume, porque era normal que encienda. La normalía era que no se consumía. Pero eso solamente fue para llamar su atención. Lo que Dios usó para llamar la atención fue un fuego. Por eso lo primero que hizo Moisés fue mirar el fuego. Y esa es una etapa del llamado. Cuando tú sientes el ardor de una pasión que te atrae, de algo que te llama. Esa fue la primera etapa, mirar el fuego. Pero luego dijo Moisés, iré yo y veré por qué la zarza arde y no se consume. Moisés pasó de la expectación a la experiencia, porque mientras tú ves, eres un espectador, pero cuando tú caminas aquello que ves, entonces tú tienes experiencia. Amén. Entonces él dijo, vio, pero luego dijo, iré. En otras palabras, no me quedaré sintiendo. Tengo que experimentar lo que siento, tengo que verlo. Y es ahí cuando se acerca, que sufre una consagración al quitarse el calzado. Y es ahí cuando Dios se le manifiesta en palabras, le dice quién es, en algún aspecto, le dice quién es Moisés y le dice para qué lo llamó. Te comisiono hoy como el libertador de este pueblo. Tú serás la respuesta por la cual ellos están orando.
ellos me están pidiendo que los libere y en ti se lo voy a responder. Así que prepárate, porque este es tu llamado y es la razón por la que te llevé a Egipto, es la razón por la que te traje a Madián y es la razón por la que estás frente a mí ahora. Aquí se desenlaza la razón de tu vida. Ahora te estoy llamando. Ahí Moisés descubre propósito. Pero el punto de esto, que era el dilema que le mencionaba al principio, ¿lo recuerda? El punto de esto está en cómo se gestiona en nuestra humanidad un proyecto divino, un propósito divino. Todas esas imperfecciones, todas esas dificultades no las trae el propósito. El propósito viene de un Dios perfecto, perfectamente elaborado, calculado. El problema se da en la gestión nuestra. Cómo en nuestro ser humano, en nuestra configuración emocional, en nuestra mentalidad, en nuestro sistema de carácter, cómo ahí se gestiona. Es como que Dios nos preña cuando nos llama. Pero quizás tenemos, así como hay mujeres que tienen deficiencias y no pueden sostener la criatura y sufren pérdidas en el camino. Así habemos algunos creyentes que tenemos algunas complejidades almáticas en nuestra alma que no nos permiten sostener ni procesar el propósito al cual Dios nos llamó. Y en Moisés yo quiero hacer 5 paradas, 5 puntos que mencionan o que presentan este dilema y cómo Dios tumbó los argumentos de Moisés con sus propios argumentos. La primera reacción de Moisés al llamado de Dios es una excusa. De hecho, si usted quiere, le llama las 5 excusas de Moisés. Y usted podrá verse en el espejo de Moisés, porque yo estoy seguro que aquí hay personas que no están caminando en el llamado, refugiados en una de estas excusas. Y cada una de ellas revelaba algún aspecto de la deficiencia humana de Moisés. Por eso en el llamado Dios estaba elevando a Moisés a una condición superior. Y lo primero que Moisés responde a Dios como excusa es: ¿quién soy yo? Y eso está en el versículo 11 del capítulo 3. Usted lo puede mirar. Le dije que tenga su Biblia abierta y encendida si puede. Moisés le dice a Dios, luego de Dios terminar de decirle quién es Moisés, quién es Dios: yo soy el Dios de tus padres, te llamo para esto. Ahora encontramos a Moisés respondiendo al llamado divino. Lo primero que dice es: ¿quién soy yo? Y esto a manera de excusa. Cuando Moisés dice ¿quién soy yo?, Moisés tenía una autoevaluación, un juicio personal de sí mismo. Ahora, ¿cómo se construyó el juicio descalificativo que Moisés tenía hacia él? Moisés le está diciendo a Dios: yo no califico para lo que tú estás diciendo de mí. Parece que tú te estás equivocando. Yo no soy ese que tú describes en el llamado. Pero lo que muchos de nosotros no entendemos es que la dinámica del llamado de Dios implica un gran misterio. Y esto lo dice Pablo en Romanos, refiriéndose al llamado de Abraham. Romanos capítulo 4. Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Agarre eso bien ahí, no lo suelte. Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Dios llama a alguien, ese alguien no se parece a lo que Dios está diciendo de él o de ella en su llamado. Que si Dios te llama a predicar, posiblemente tus características y cualidades no se parezcan a la de un predicador. Que si Dios te llama a pastorear, posiblemente en tu juicio tú no parezcas pastor. Pero eso es parte de la dinámica del llamado, para que se cumpla que Dios llama lo que no es como si fuese. Entonces, si no te parece a lo que Dios dice de ti, no es que Dios se equivocó, es que te estás equivocando tú, porque esa es la primera señal de que eres tú. Que no te parezcas. Por tal razón, Moisés tiene un juicio. ¿Y quién soy yo?
Ahora, ¿de dónde se construye ese juicio de valor que Moisés tiene hacia sí mismo? Diga conmigo, de las experiencias vividas. Porque Moisés había tenido experiencias descalificativas. Moisés fue descalificado en Egipto, ¿recuerda? ¿Lo recuerda? Cuando él respondió a su raza y fue a defender a sus compatriotas. ¿Recuerda la descalificación de ellos? ¿Y quién te puso a ti por juez de nosotros? En otras palabras, no aceptamos tu liderazgo. Entonces Moisés fue descalificado. Pero luego Moisés es descalificado por Egipto cuando es sentenciado y lo andan buscando, cuando mató el soldado egipcio y sale corriendo, es descalificado también. Entonces Moisés viene de experiencias de rechazo y eso se archiva en nuestra alma, en nuestras emociones. Y hay muchos creyentes que tienen condiciones emocionales, que ven a Dios solo en el sentido espiritual. No, Dios no es espiritual solo en su trabajo, Dios es integral. Espíritu, alma y cuerpo. Y la obra de la cruz trabaja los tres aspectos del ser humano. Porque el pecado afectó los tres aspectos. El pecado nos mató en el espíritu cuando rompió la comunión con Dios. El pecado nos mató en el alma con la condenación eterna. Y nos mató en el cuerpo con la muerte física. Entonces afectó integralmente el ser humano. Por tanto, la obra de la cruz también nos restaura a nosotros integralmente. Amén. Por eso nos restaura en el espíritu y volvemos a tener comunión espiritual. Nos restaura en el alma y la saca de la condenación y la pone en la salvación. Pero también restaura o regenera el cuerpo porque esperamos un cuerpo glorificado. Amén. Entonces la mayoría de creyentes solo vemos la obra de Dios espiritual. Y la obra de Dios no es espiritual, es integral. Y todo vuestro ser, ¿no es así que dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces no solo se preocupe por el espíritu, tiene que llevar un balance. No sea que inclinándose al espíritu dañe el cuerpo, o que inclinándose el cuerpo dañe el alma. Entonces traemos situaciones emocionales sin resolver. Por ejemplo, Gedeón, cuando Dios lo llama, tenía un complejo de inferioridad. Yo soy el más pequeño, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Y el que tiene ese complejo de inferioridad entiende que no califica para nada. Pero igual el que tiene esta situación de rechazo. Psicológicamente la gente que tiene problemas de rechazo suele hacer todo para llamar la atención. No hacen las cosas para hacerla bien, sino para llamar la atención. La gente que tiene este problema de rechazo suelen abandonar los lugares y abandonar las relaciones porque viven prejuiciados con que lo van a descartar. Y el día que no lo aprueban se ofenden porque necesitan aprobación, porque tienen un vacío que les dejó el rechazo. Y esas realidades suelen convivir con la fe y por eso muchos creyentes no progresan, porque en sus conflictos internos no han sido resueltos. Y la Biblia nos da a entender que antes de resolver cosas afuera, deberíamos resolver cosas dentro de nosotros. Y hay cosas que usted culpa a los demás afuera que realmente debería corregir algo dentro de usted. Porque normalmente uno ve la vida con el lente que lleva adentro. Y como tú veas la vida, será como te vas a comportar en ella. Y como tú te comportes en ella, será como los demás te conocerán. Y como los demás te conozcan, te tratarán. Entonces, el trato que te dan los demás puede ser un reflejo de cómo te tratas tú mismo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Entonces, Moisés tiene una mentalidad descalificativa. ¿Quién soy yo? Yo no doy para eso. Y en ese punto hay muchos creyentes parados en el propósito de Dios, que no caminan en lo que Dios ha dicho de ellos, porque ellos entienden que no califican. Ahora, ¿cómo le tumba a Dios esa excusa a Moisés? Diga conmigo, ¿cómo, pastor? La respuesta está en el versículo 12, el siguiente versículo. ¿Cómo le dice Dios a Moisés cuando él le pone esa excusa? ¿Cuál es la respuesta que Dios le da? He aquí que yo estaré contigo. Ve, porque yo estoy contigo.
¿Cómo le tumba a Dios la excusa a Moisés? Moisés dice, ¿quién soy yo? Y lo que Dios le dice es, ve porque yo estaré contigo. En otras palabras, no eres tú, soy yo a través de ti. Porque si pongo este propósito eterno en tus manos, me lo dejarás caer. Yo lo pongo en tus manos, pero soy yo el que va a garantizar que en ti se cumplirá. No es tu fuerza, es la mía por medio de ti. No es tu capacidad, es la mía por medio de ti. Entonces, no te apoye en tu deficiencia, apóyate en mi fortaleza. Tu motivación no deben ser tus defectos, porque no lo harás. Tu motivación tiene que ser el Dios perfecto. Y entender que si Él te llamó, no es tu proyecto, es el de Él. ¿O fuiste tú que lo llamaste a Él? ¿O fue Él que te llamó a ti? ¿O fuiste tú que le sacaste un ministerio, o fue Él que te llamó para un ministerio? ¿O tú te lo ganaste, o Él te lo dio por gracia? Entonces no es tu proyecto, es el de Él. No es tu inversión, es la de Él. Tú quieres ver en un negocio a quién es que más le preocupa las ganancias o las pérdidas del negocio. ¿Quieres saber a quién es que más le preocupa? Al dueño. No es al empleado, es al dueño. Usted es el siervo, el Señor es Él. A nadie le preocupa más lo que Él puso en tus manos que a Él. Por tanto, usted puede aferrarse confiadamente a que Dios está con usted, porque la garantía de que Dios está con usted es que Dios lo llamó. Así que deje de descalificarse, que cuando Dios lo llamó no estaba adivinando. Dios te conocía cuando te llamó. Él sabía tus defectos, Él sabía tus errores, aún así te llamó. Y si Él no te descalificó para llamarte, mucho menos te va a descalificar para acompañarte. Entonces Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Cuál es la razón? Yo estaré contigo. Yo te garantizo el éxito. Deja de poner excusas contigo y apóyate en mí que te llamé. Amén. Pero Moisés era como algunos de nosotros, medio terco o terco entero. Porque si hubiera sido yo, ahí mismo paro. Quizás no, quizás hubiera sido peor. Pero Moisés puso una segunda excusa. Diga conmigo, una segunda excusa. Y esa segunda excusa está en el mismo capítulo 3, en el verso 13. Ya Dios le tumba el argumento que no es Él, que Dios en Él. Ahora Moisés pregunta, he aquí que yo no te conozco. Yo no sé quién eres. Esta excusa presenta incapacidad, ignorancia. Yo no te conozco, al no conocerte no sabré explicarte bien. Ubiquémonos en el contexto de Moisés. Moisés está siendo llamado a presentarse donde el faraón. Está presentándose o se va a presentar en la corte principal del mundo en el momento. Estamos hablando de la primera potencia en ese tiempo, donde los mayores avances de conocimientos, de religión, todas las ciencias, donde se encontraban en su máxima expresión de progreso y realización, era en Egipto. Entonces Moisés sabe para dónde va. Recuérdese que él duró 40 años allá. Moisés no está siendo enviado a un lugar desconocido, sino a donde él sabe. Él sabe que se va a enfrentar a Faraón, a sus sabios, a sus adivinos. Y en materia de divinidad, de deidades, Moisés sabe. El Dios, esto lo adoramos de tal forma. Pero cuando Moisés llegara a hablar del Dios de los hebreos y ellos le preguntaran, que de hecho Faraón luego se lo dijo, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Dios? Moisés entendía que debía dar una explicación. Y él dice, yo no sé explicarte porque yo ni te conozco. Y así yo no puedo exponerme a caminar en un llamado. Pues agárrese ahora. El llamado implica preparación previa, ciertamente. Pero hay una preparación que se da en el cumplimiento del llamado. Hay una preparación, hay una formación que no te la da el instituto bíblico, que no te la da la universidad, que no te la da ningún
alguno de esos procesos que la vas a recibir en la práctica del llamado. También no es necesario que Dios se te revele en totalidad. Con lo que Él te ha dado a conocer, ve trabajando y en el trabajo seguirás conociendo. Y la respuesta que Dios le da es: yo soy el que soy, yo te mandé. Amén. Y para no complicarle la vida, vamos a limitarnos a entender que esta respuesta tenía que ver con la soberanía de Dios, con que Él es todopoderoso. En otras palabras, yo soy quien quiero ser. Y según yo me manifieste, ustedes me irán nombrando. Porque yo no quepo dentro de un nombre, sino que los nombres agarran algún atributo mío, alguna expresión mía. El Dios nuestro es tan grande que no cabe en un nombre. Es más, Él no cabe en lo que Él mismo ha creado. El espacio de la existencia no da para contener a Dios, y eso lo enseña la Biblia. Salomón dijo cuando terminó el templo: los cielos de los cielos, de los cielos no te pueden contener a ti. En otras palabras, tú no cabes en todo lo que tú has creado. Es como que el Dios nuestro es tan grande que no hay suficiencia en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad humana para sostener todo lo que Él es. Es como un cheque que no aguanta la cantidad que está poniendo el dueño del dinero y te dice: mira, para yo no complicarte la vida, llévate el cheque en blanco y todo lo que tú gastes quedará cubierto en el monto que yo te pondré, porque tus gastos no dan para todo lo que yo puedo hacer por ti. Yo soy el que soy. Vete, camina y verás quién soy. Es más, los dioses que ellos dicen que tienen, simplemente se le están haciendo atribuciones de algo que yo hice. Porque el agua la hice yo, el sol lo hice yo, el viento lo hice yo. Todo lo que ellos adoran en Egipto, que le llaman dioses, incluyendo al mismo faraón, están dentro de mi creación. Entonces no te preocupes por nombre, yo soy el que soy. Y de hecho así ocurrió. Cuando Dios sanó, le llamaron el Dios que sana. Cuando Dios libertó, le llamaron el Dios de guerra, de los ejércitos. Y según Él fue obrando, ellos le iban nombrando. ¿Y sabe por qué le ponen tantos nombres? Porque es que Él no cabe en un solo. Dígale a alguien: cuán grande es tu Dios. Y por tan pequeñas cosas usted deja de caminar con Él. Moisés, yo soy más grande que el Egipto donde te estoy mandando. Moisés, yo estoy por encima del faraón que te va a recibir. Moisés, no temas, que yo te dije que voy contigo. Si yo voy contigo es suficiente. No pongas tantas condiciones. Vete y obedece, no preguntes tanto. Entonces, esa es la segunda excusa. Tercera excusa. ¿Quiere la tercera? Dígame, si no preparamos una parte 2. Tercera excusa. Esa tercera excusa está en el capítulo 4, versículo 1. Oiga como dijo Moisés: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. La primera excusa: yo no puedo, yo no doy para eso. La segunda: yo no te conozco. Las dos Dios se la eliminó, pero ahora pone una tercera. Ahora ya suelta a Dios y se suelta a Él. Primero se enfocó en Él: yo no puedo. Luego se enfocó en Dios: no te conozco. Ahora se enfoca en la gente. La gente no me va a creer. Ellos no creerán que tú te me apareciste. Entonces ahora Moisés tiene un miedo, y es la opinión de los demás. Mira, aquí quiero hacer una especial parada, porque aquí sí es verdad que hay muchos creyentes parados en cuanto al llamado, porque ellos tienen miedo de la calificación que le darán los demás. Tienen miedo de la opinión de los demás. Se comparan con otros en el grupo y entienden que ellos lo harán mal. Usted sabe cuánta gente le huye hasta pararse aquí en el micrófono, porque ellos tienen miedo de cómo lo van a percibir los demás. Tienen miedo de que los demás vean que lo hacen mal. Imagínese si eso es una oportunidad en el culto de la iglesia. Imagínese usted en cuanto a cumplir el llamado de Dios en la vida. Tienen miedo de
de cómo lo verán los demás. Y Dios le dice a Moisés, escuche bien, eso está en el verso 8 y 9: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán ellas, las aguas que tomarás del río, y se harán sangre en tierra. ¿Qué le está diciendo Dios? Si la gente no te cree a ti, le creerán a lo que yo haré a través de ti. Dios le está respondiendo con señales. Tú no tengas miedo, que yo te dije que voy contigo, yo te dije que soy el que soy. Entonces dale para adelante, que si alguien te descalifica, me tendrá a mí de frente y yo le demostraré que yo soy tu Dios. Deja el miedo de cómo la gente, que si lo va a aceptar, que si no lo va a aceptar. Si tú lo haces mal, la señal te cubrirá. Es lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo a Moisés: vete, yo haré señales. Y le dio las señales. La primera señal tuvo que ver con la serpiente, ¿recuerda? Y para decirle algo, Moisés no agarró la serpiente por la cola, por la cabeza, sino por la cola. Y yo preguntaría, ¿quién era la cabeza de Egipto? ¿Quién era la cabeza de Egipto? Diga conmigo, Faraón. Ahora, ¿y la cola de Egipto quién era en ese momento? Diga conmigo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo pisoteado, ellos eran la cola. ¿Y la cabeza quién era? Faraón. ¿Y por dónde Dios le dijo que agarrara a la serpiente? Diga conmigo, por la cola. ¿Usted sabe qué Dios le estaba diciendo entre muchas cosas? Tú encárgate del pueblo, yo me encargo de Faraón. Tu tarea no es el diablo, al diablo lo vencí yo. Tu tarea no son los ataques y los enemigos. Te mandé a hacer algo, déjame la guerra a mí. Usted no oye como dice: estén vosotros quietos, Jehová peleará por vosotros. Entonces deje de complicarse la vida, deje de los problemas del llamado a Dios. Usted agarre la cola, agarre lo que Dios le mandó a hacer. Yo no sé qué vamos a hacer si todos estos hombres, mujeres, jóvenes empiezan a dejar las excusas hoy y a cumplir con el llamado que Dios les está haciendo. Yo no sé a quién es que tú le tienes miedo. Si le tienes miedo a tu familia, si le tienes miedo a tus vecinos, si le tienes miedo a los mismos hermanos de tu casa de fe. Pero Dios te dice: no temas a lo que otros dirán o cómo responderán. Tú cumple lo que te estoy diciendo, y el que no te crea, déjamelo a mí, que yo le demostraré quién fue que te mandó. Es decir, que hay gente que no está viendo el poder de Dios porque tú no caminas, porque tú no cumples tus llamados. Hay señales que tu familia verá cuando tú camines en tu llamado. Hay señales que tu comunidad verá de parte de Dios en ti cuando tú empieces a caminar con tu llamado. Hay gente que no se va a convertir hasta que no vea esas señales. Hay gente que va a creer en tu llamado, pero hay gente que le va a hacer la guerra a tu llamado. Y lamentablemente la mayoría de creyentes le prestan más atención a los que no creen en su llamado que a los que creen en su llamado. Pues yo vengo a decirle a usted que esa gente que no cree en su llamado es necesaria, no para Dios vengarse, sino para Dios demostrarle de quién es el poder y cuál fue el Dios que te mandó. Así que es necesario que esa gente no muera. Es necesario que esa gente se mantenga ahí en tu película. Usted no ve los hermanos de José. La idea no era matar los hermanos de José. La idea era que ellos vieran que el sueño que él le contó era verdad. Que ellos estuvieran vivos para que vieran con sus ojos que lo que Dios mandó a hacer a José siempre fue cierto. Cuando ellos lo vieron con su cara, se cumplió lo que dice el Salmo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo no sé si usted entiende lo que el Salmo está diciendo, pero lo que está declarando es que Dios va a preparar un banquete y el público que estará ahí sentado fueron los que no creyeron en ti, los que no te
que hicieron la guerra, los que se burlaron, ellos no mueren, ellos están reservados para ver el poder de Dios cumpliendo lo que te dijo. Entonces deje de decir que la gente no le creerá. Deje de poner condiciones y excusas con la gente. Que la gente creerá o no creerá, pero el que no crea, que se prepare, que Dios hará que crea. Sí, porque hay gente que al final de cuentas quizás crea en Dios, pero no crea en ti. Es como Zacarías y Elizabeth. ¿Alguien recuerda esa historia de los padres de Juan el Bautista? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerda usted cuando el ángel Gabriel, que significa dentro de todo poder de Dios, es decir, el poder de Dios se le estaba manifestando en un ángel a Zacarías en el oficio sacerdotal? Le dijo: hey, tus oraciones han sido contestadas. Y él sabe cuál era la oración. Era la oración de un hijo, porque ellos entendían que había una tacha en ellos como familia, porque su mujer no le había dado descendencia y la mayor tacha la tenía la mujer. Entonces le dice: tus oraciones han sido contestadas. Él sabe que es un ángel, él sabe que es Dios que le está hablando. Él cree en Dios, pero no cree en su mujer. ¿Por qué no creía en su mujer? ¿Por qué? Porque él conocía el defecto de su mujer. Y por eso es que hay gente que no cree en ti, porque te conoce. Porque conocen tus debilidades, porque conocen tus defectos. Y eso pasó con Zacarías. ¿Y cómo se cumplirá esto? Eso es incredulidad. ¿Y cómo se cumplirá esto? Siendo yo viejo, pero para colmo mi esposa es estéril. Mi esposa está imposibilitada para que en ella se cumpla lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo se cumplirá? ¿Alguien recuerda la respuesta del ángel? ¿Alguien la recuerda? ¿Por cuánto? Agarre esto. ¿Por cuánto no creíste? Entonces la pregunta que él hizo, ¿qué revelaba? Incredulidad. ¿Por cuánto no creíste? Ahí viene el juicio. Te quedarás mudo. Ahora la pregunta sería: ¿y por qué el juicio le dio en la lengua y no en otro lado? ¿Usted no se ha puesto a preguntar eso? ¿Por qué el juicio le dio en la lengua? Porque pudo decirle: te quedarás ciego, te quedarás sordo, o como Jacob, desencajarle un lado. No, te quedarás mudo. Dígale a alguien: ¿por qué? Porque miren, no hay mayor zozobra que tener la lengua de un incrédulo al lado. Porque siempre vivirá diciéndote lo contrario de lo que Dios te ha dicho. Porque así como la fe sale por la boca, creí por lo cual hablé, la incredulidad también. Y hay gente que solo habla incredulidad, 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 incredulidad. Pero eso también da un mensaje. Si usted no cree en lo que Dios me dijo, usted no tiene derecho a opinar de lo que Dios me dijo. Ahora, ¿dónde yo desenredo esa cabulla? Cuando la mujer parió. ¿Usted recuerda cuándo fue que Zacarías volvió a hablar? ¿Alguien recuerda cuándo Zacarías? ¿Alguien ha leído eso? ¿Cuándo Zacarías volvió a hablar? ¿Cuándo? ¿Usted recuerda los detalles? La mujer parió al 8º día, según la costumbre, lo llevaban a la circuncisión, aprovechaban y le ponían el nombre, y era un derecho reservado para el papá y la mamá poner el nombre. Pero los vecinos y los familiares estaban tan contentos que le quisieron poner nombre a lo que no habían parido, porque hay gente experta queriendo etiquetar lo que ellos no han sufrido. Y le quisieron poner nombre al muchacho ajeno, pero Elizabeth estaba definida porque ella sí había creído y dijo: no, mi hijo trajo nombre del cielo, la tierra no tiene que ponerle nombre, se llama Juan, porque en el nombre está su propósito y está su destino, esa es su identidad, se llama Juan. Pero los vecinos estaban tan contentos que fueron donde el papá para desautorizarla. Como la cultura es patriarcal, mira, la mujer tuya dice que no va a llevar el nombre tuyo, le propusimos tu nombre, ella dice que no, que es un tal Juan. Lo que ellos parece que no saben, que a quien le dieron el nombre fue a él, y ya él sabe lo que le pasó por no creer. Entonces ahora tenemos un hombre con la lengua trabada que no habla, pero entonces jaló algo en que escribir, no sé qué fue, pero él escribió en algo, y cuando él escribió y los demás leyeron, él dice aquí que
que se llama Juan. Dice la Biblia que se le soltó la lengua y lo primero que hizo fue alabar y profetizar al Señor. ¿Sabe cuál es el mensaje que yo agarro aquí? Que hay gente que hasta que no reconozca lo que Dios puso en ti, no tienen derecho a la palabra. Y si no tienen derecho a la palabra, ¿por qué tú dejas que la opinión de los incrédulos afecte lo que Dios puso en ti? Debería ser como David, que consideró ilegal la opinión de Goliat. Y este incircunciso, que yo veo que cada vez que él habla todo el mundo se mete en cueva. No, y este incircunciso, ¿sabe lo que David le estaba diciendo al decirle incircunciso? Primero hay que entender lo que es la circuncisión. La circuncisión era una marca que le daba legalidad a los judíos o a los extranjeros para pertenecer al pacto de Israel. Un incircunciso no tenía legalidad para participar de ningún beneficio de Israel. Entonces cuando David le dice a Goliat, incircunciso, le está diciendo, tú no tienes legalidad para lo que estás hablando. Por tanto, yo no lo acepto. Y así debería usted decirle a algunos incrédulos cuando lo descalifica: tus palabras no me mueven a mí, porque mi autoridad viene de arriba. Se llama Juan. Entonces no permita que otros desvíen el propósito que Dios puso en ti poniéndole otro nombre. Pero para tú defender la identidad de tu propósito, tienes que haber entendido el propósito. Si no, tendrás el nombre que cualquiera le ponga. Ah, tú cantas, allá estoy cantando aunque me queme. Ah, esto, allá voy. Hay gente que son reactivas, no intencionales, y ellos van para donde quiera que otros dicen o el ambiente dice. Usted tiene que ser intencional en el propósito para el cual Dios lo llamó. ¿Está listo para otra excusa? Dígame, que yo creo que ya me pasé. Bueno, cuarta excusa, dijo el pastor, dale para allá. Cuarta excusa, Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces, primera excusa de Moisés, se descalifica a él. Segunda excusa, no lo conozco a él. Tercera excusa, la gente no cree en mí. Entonces Moisés primero se mira a él, luego mira a Dios, luego mira a la gente. Pero ahora mire lo que hace Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¡Ay, Señor! Oiga ese ay. Como quien dice, oye, me tiene hastiado. Es que él quiere que yo cumpla ese llamado obligado. Suéltame, así hay creyentes. Que el llamado se le aparece en sueños, se le aparece hoy domingo en esta prédica, se le aparece en los pensamientos, se le aparece por la televisión. El llamado lo llama como una zarza ardiendo cuando ven los niños en las calles, cuando ven los jóvenes, cuando ven los matrimonios destruidos. El llamado los llama y ellos se sienten hastiados. Ay Dios, pero suéltame que yo lo doy para esto. Moisés dice, ay Señor, como que dice, óyeme, pero suéltame, búscate otro. Y es exactamente lo que él hace. Cuarta excusa, oiga, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Oiga ahora, ¿a qué apela Moisés? ¿Qué excusa más barata? A sus defectos. Él utiliza sus defectos para decir que él no es. Por ejemplo, Dios dice que va a usar tu boca para predicar en las naciones. Y usted dice, ay Señor, pero yo ni leer sé. Yo tengo un problema de baja autoestima, tengo miedo escénico, yo no sé hablar delante de la gente, yo hablo muy mal, Señor. Y uno empieza a buscar defectos en uno, conforme a aquello que Dios está diciendo de uno. Oiga los defectos, ahí, yo no sé hablar bien, Señor. Y esto tiene una historia, sí, pero Moisés está señalando que él tenía una deficiencia en el hablar. Y él sabe que ir a la corte de Faraón implicaba hablar, porque ahí había gente sabia. Ahora vamos a ver cómo Dios tumba la excusa de Moisés. Versículo 13. Versículo 12, perdón. Dios derriba este argumento al decirle, ¿quién hizo la boca, la lengua? Al que habla, al que no habla, al que ve, al que no ve. ¿No soy yo? En otras palabras,
¿Tú crees que tú me vas a dar clase a mí de creación? Si yo fui el que creé todo. Has descubierto América diciéndome que tú no sabes hablar. Como que yo no lo sabía cuando te llamé. En otras palabras, tus errores no me hacen descalificarte. Al contrario, los necesito para yo glorificarme. Porque sobre tus debilidades yo me voy a glorificar. Y las voy a necesitar como aguijones para que no te robes la gloria. Para que sepas, cuando tengas éxito hablando, sepas que no fuiste tú, porque obviamente tú no sabes hablar. Y si algo estás logrando hablando, es por la gracia que yo te he dado. Necesito tus defectos y de hecho los voy a utilizar. Voy rapidito, voy a terminar. Excusa número 5. Otro lamento de Moisés. Moisés dice ahora: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Eso es ya lo último que hace Moisés. Y dice la Biblia que en esto se molestó Dios. Sería bueno hacernos la pregunta: ¿por qué Dios se molestó? Uno diría, bueno, pastor, es que ya van 5 excusas. Y llega un momento que uno cansa a Dios y Dios usa otro método. Mire, cuando Dios se molesta en el sentido bíblico de la justa ira de Dios, cuando la ira de Dios, mire, es como quien dice: o tú vas o yo hago que tú vayas. O tú caminas o yo hago que tú camines. O tú te levantas o yo te levanto. ¿Cómo lo quieres? Y me parece que Dios le está diciendo eso a alguien aquí. Porque aquí hay algunos que tienen años con excusas y excusas y excusas y han preferido, pastor, estar aquí recibiendo en vez de dar. Porque es más fácil ser consumidor en una casa de fe que ser un reproductor de la visión de la casa. Ser consumidor es no tener compromiso con la visión de la casa. Pero voy a la casa, consumo las prédicas, consumo los cantos, consumo los programas, pero no tengo un compromiso con la casa. Porque la responsabilidad te saca del confort y es muy fácil estar cómodo sin compromiso. Y por eso hay mucha gente poniéndole excusa a Dios con el llamado. Es más, hay gente que le ha puesto condiciones a Dios con el llamado. Señor, dame un año. Y alguno hasta por su vínculo con un pecado. Hay gente tan verduga en estos caminos que le dice: Señor, yo sé que estoy en pecado, pero dame un mes más y la suelto. ¿Cuándo Dios ha negociado con pecado? Pero hay otros que negocian con la obediencia o correspondencia al llamado. Señor, mira, yo me siento muy chévere así en el turismo evangélico. Y tú me quieres entrar al trabajo cristiano. Dame un chance para yo disfrutar mi vida. El problema es que si no fuera por ese llamado, tú no hubieras nacido. Es la razón de tu existencia. Entonces deja de estar retrasándote, que cuando vengas vas a tener que trabajar horas extras. Porque la ausencia de algunos obreros tiene a otros muy cargados. Porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. El problema no es del mundo, el problema es de una iglesia que le falta labor. Porque la mies está en abundancia, lo que está en escasez son los obreros. Entonces la crisis no está en la mies, la crisis está en los obreros. Y como para salir de Dios, Moisés dice: mira, Señor, envía al que tú debes enviar. Y para mí esa fue la razón principal de la molestia de Dios, para mí. Porque Moisés le estaba diciendo a Dios que él se equivocó, que Moisés no era el hombre que él andaba buscando, y le recomendó, ¿usted sabe a quién? A Aarón. Por eso Dios le responde: ah, pues tú crees que yo no sé que él sabe hablar. Él será tu copiloto, pero el que va a llevar el volante es usted, porque es a usted que yo le estoy llamando. No le proponga a Dios otra gente donde Dios te está proponiendo a ti, porque tú estás diciendo que Dios no tiene capacidad en sus elecciones, que Dios no tiene capacidad en sus programas, que se equivoca cuando pone a una gente a algo. Dios no se equivoca, es la gente que no corresponde. Dios nunca falla.
Dios siempre cuando señala a alguien es porque ese alguien es la persona, porque Dios no diseña un trabajo sin antes tener a mano la gente que lo va a hacer, porque Dios no anda inventando ni improvisando. Él es un Dios de propósito eterno, que desde la eternidad planeó todas las cosas. Bienaventurado tú que te escogió para esto, porque hay cualidades que tú no tienes, que no te descalifican ante Dios, pero hay otras que tú tienes. Ejemplo, Aarón sabía hablar, es verdad, pero Aarón no tenía el corazón de Moisés. Aarón no tenía la fidelidad de Moisés. Por eso el día que el pueblo se corrompió, no era Moisés que estaba ahí, era Aarón, porque Aarón se dejaba llevar de la presión del grupo. Moisés no. Moisés se mantenía firme en lo que Dios le mandó a hacer, aunque lo apedreara, aunque lo criticara. Pero a Aarón solamente le sirvieron 40 días con Moisés ausente para hacer lo que el pueblo le dijo, para ser el artífice de un ídolo. Pero también fue Aarón el que se prestó para una división junto a su hermana Miriam cuando criticaron a Moisés por la mujer que tenía. Aunque Moisés veía a Aarón calificado, Dios decía: ese no es el corazón que yo ando buscando. Tú tienes defectos, tienes debilidades, pero tienes el corazón que Dios anda buscando. Por eso deja de decirme que es otro, porque es a ti a quien estoy llamando. Deja de decir que es el pastor que lo tiene que hacer, que es la esposa del pastor, que son los líderes. Hay cosas que te tocan a ti, y Dios vino a hablarle a alguien en este lugar. Pastor, puedo discernir por el Espíritu que aquí hay algunas cargas en algunas áreas. Aquí hay áreas que necesitan personal, que necesitan disposición, que necesitan manos que digan: aquí estoy, quiero trabajar, quiero apoyar. Porque hay gente sentada recibiendo, pero no reproduciendo lo que Dios puso en ellos. Y Dios vino a quitarle las vacaciones a alguien y a decirle: llegó la hora de cumplir con el llamado que yo te encomendé, porque mi propósito tiene que ser cumplido en esta tierra. Póngase de pie, que ya me siento en falta con el tiempo. Yo termino preguntando. Vimos 5 excusas de Moisés. Primero, el juicio de valor sobre él mismo. Se autodescalificó. Segundo, yo no conozco a Dios. Tercero, la gente no va a creer en mí. Cuarto, mis defectos. Quinto, otro lo haría mejor que yo. Yo pregunto, ¿tu excusa cuál es? La seguirás presentando. Aquí no hay excusa ni de edad. Usted puede ser niño, también puede ser muy anciano. Aquí no hay excusa de estatus sociales. Usted puede ser como ha dividido el mundo, porque el reino de Dios no divide el mundo así. Pero usted puede decir: yo soy clase baja, pastor, soy la gente clase media. No, aquí no interesa. No interesa la condición racial. Pastor, es que soy moreno y es con los blanquitos. O es que soy blanco, es con los morenos. No, es que soy delgado, es que soy obeso, es que soy pobre o es que soy rico. No, aquí lo que cuenta es que Dios te está señalando. Y Dios dice: te estoy llamando. Y aquí hay gente que tiene que dejar de resistir al llamado de Dios. Yo sé que Dios está hablando con algunos acá, que le han puesto excusas a Dios. Y hay otros que están fuera del camino con excusas, que saben que Dios los está llamando también, pero tienen excusas. Pues como Dios le tumbó las excusas a Moisés, te está tumbando y te tumbará las tuyas. Y no llegues al punto que Moisés hizo llegar a Dios, donde Dios se molestó, como quien dice: o tú lo vas a hacer o yo hago que tú lo hagas. Porque es verdad que Dios tiene los juegos pesados. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Padre, yo les he dado tu palabra a tus hijos. La palabra que al parecer pusiste en mi corazón, acerca del llamado
en tu propósito con cada uno de ellos. Padre, entiendo que esta casa de fe tiene un gran potencial, pero aquí hay hombres y mujeres jóvenes que todavía no han despertado a tu llamado, que están como Moisés en asuntos cotidianos, pero hay un fuego ardiendo dentro de ellos y lo han sentido, han sido espectadores de ese fuego. Pero yo creo que hoy alguien, Señor, va a empezar a caminar en este fuego y va a pasar así de la expectación a la experiencia. Alguien aquí se va a quitar el calzado y se va a consagrar al Dios que lo llama. Alguien aquí, oh Dios, reconocerá que no es él, no es ella, eres tú en él. Levanta tu mano, por favor, porque a alguien le está ardiendo la salsa en esta hora. A alguien hace rato, mientras escucha la prédica, está sintiendo el fuego que le arde por dentro, porque ciertamente Dios suele llamar nuestra atención con un fuego, pero hay gente que se distrae del fuego para que el fuego se le apague. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don del fuego de Dios que hay dentro de ti. Aviva ese fuego. Ese es el llamado, la llama que Dios puso dentro de ti. Y alguien aquí tiene que despertar al llamado que Dios le está haciendo. Vine a tu encuentro, dice Dios hoy. Vine a tu encuentro, hombre, mujer. Vine hoy a decirte que quiero verte caminando en el llamado. Deja de ponerme excusa, porque yo estoy contigo. Yo soy el que soy. Haré señales. Haré señales por medio de ti. Yo no sé usted, pero yo siento el fuego de Dios aquí ardiendo. El fuego de Dios ardiendo en alguno, confirmándole: te estoy llamando, camina, obedece. El talento que te di, Te estoy llamando. no, Señor, Porque así como Moisés la tierra fue la respuesta de Dios para un pueblo, tú eres la respuesta de Dios para tu familia. Tú eres la respuesta de Dios para tu comunidad. Tú eres la respuesta de Dios para tus amistades. Lo que ellos están esperando que Dios haga, lo hará a través de ti. Alguien tiene que caminar aquí. delante de ti. Mire, por lo menos mueva los pies ahí donde usted está, en señal de que le dice: Señor, comienzo a caminar en tu llamado. Empiezo a moverme hacia el fuego del ardor de tu llamado. Tumba las excusas, suéltala, porque Dios te dice: obedece. Yo los escondí. Obedece el llamado. Obedece el llamado. En el nombre de Jesús. Cuántas veces tuve Que el nombre de Jesús. no respondía. Que el nombre de Jesús. Cuántas Si veces tenemos tuve que esperar. visitas acá, Me olvidaste de la santidad. si tenemos visitas acá, el que está bajo el efecto del fuego sigue ahí. Que es necesario que sienta eso, porque algo tiene que romperse hoy. Todo estancamiento, todo distanciamiento al llamado de Dios tiene que romperse. Toda incredulidad, toda pereza, todo miedo. En la tierra lo escondí. Pero aquellas visitas Y me dirá que vinieron en calidad de visita, entregar. pero hoy reconocen Pero el llamado de Dios y dicen: pastor, hoy no voy a poner más excusas. Hoy quiero el propósito de Dios en mi vida. Si usted es uno de ellos, venga, porque me gustaría acompañarle en oración. lo escondí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nada tengo que entregar. Aleluya. Damos gloria a Dios. Honramos su nombre. Perdonen por el tiempo, pero Dios quería que usted reciba esta palabra. Bendecido. El talento que te di.
confrontado por Dios con esta palabra.